Les saludo en este día precioso, hermoso, que ha diseñado el Señor para nosotras, para aquellas mujeres guerreras que realmente confían en la provisión del Señor. Y lo he dicho muchas veces, amadas mujeres, aquella mujer guerrera no se rinde ante nada, ni ante las murmuraciones, ni las críticas, ni ante la corrección o lo que otros puedan decir o no decir de ella. Una mujer guerrera se mantiene en su posición delante de la presencia del Señor, en ayuno, en oración, sabiendo que Dios le responderá. Y una de las formas que Dios tiene como respondernos a nosotros es por medio de su palabra poderosa. Pero si nosotras como guerreras espirituales no estudiamos la palabra de Dios, no gastamos tiempo en oración y en ayuno, nunca entenderemos el plan de Dios para nuestra vida y a qué hemos sido llamadas. Y siempre estaremos como el pueblo de Israel, que estuvo en el desierto 40 años, cuando pudo haber salido del desierto muchísimo tiempo antes, porque Dios ya le había dado unas ricas promesas. Dios ya le había prometido una tierra donde vertía la leche y donde vertía la miel. Mas el pueblo, por causa de la ignorancia, por causa de lo que ellos no sabían del Dios poderoso a quien servían, se quedaron cautivos por muchos años, pasando muchísima necesidad, muchísima hambre y muchísimas cosas. Y muchas veces a nosotros, sabiendo que somos mujeres guerreras, sabiendo que somos mujeres cristianas, no entendemos todavía las grandes riquezas que Dios tiene para nuestra vida por medio de su palabra y por medio de la revelación que Él nos da por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy vamos a hacer un estudio del capítulo 1 de Efesios, que es nuestro capítulo que estamos en este momento estudiando en estos 3 días de ayuno. En estos 3 días de ayuno estaremos estudiando todo, desde el 1 al 5, los capítulos del libro de Efesios, pero vamos a ir paso a paso. Y para esto he estado buscando mucho y estudiando mucho para poderles ayudar un poco en lo que es realmente y lo que quiere decir este capítulo, primeramente el capítulo 1 del libro de Efesios, que es el que estamos viendo hoy. Y la introducción es así, dice: ¿has oído alguna vez hablar de Hetty Green, conocido como el avaro más grande en los Estados Unidos? Este hombre murió en 1916 y dejó una fortuna de $1 millón. Aún así, se dice de él que tomaba atole de avena frío para ahorrar el costo de calentarla. La pierna de su hijo fue imputada porque se tardó demasiado buscando una clínica gratis. Recuerda bien, tenía $1 millón. Suena como locura, ¿verdad? Para alguien que no tiene un gran activo en dinero y vivir una vida miserable. Vivía la vida de un pobre cuando una gran riqueza estaba a su disposición. Por lo mismo puede ser dicho de muchos de nosotros los cristianos. Esta misma frase puede decirlo muchas personas: aquella mujer que es cristiana, que es nacida de nuevo, que es llena del Espíritu Santo, que es usada, vive pobremente cuando tiene grandes riquezas. Y porque en Cristo tenemos un sinnúmero de bendiciones espirituales, lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Sin embargo, muchas de estas bendiciones pasan sin ser usadas por nosotras. ¿Ok? Bendiciones que son maravillosas, pero que no son apreciadas por muchos, dando por resultado algunos cristianos que viven lo que un escritor llamaba la vida de silenciosa desesperación. La vida de silenciosas desesperaciones.
Dios quiere hacernos saber de estas bendiciones o riquezas espirituales en el Nuevo Testamento, y en el libro que compartimos es en el libro de Efesios. Este libro te va a llevar al plan que Dios tiene para tu vida, te va a llevar a que entendamos, nos va a llevar a que entendamos las riquezas en gloria que Él tiene para nosotros. En el libro de Efesios, un propósito expresado del libro es que podamos saber cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos que somos nosotros, los santos separados para Él. Esto lo vemos también en el capítulo de Efesios 1, versículo 18. Entonces vamos a entender un poquito qué declara el libro en el capítulo 1. Pablo se dirige a los hermanos de Efesios y comienza a hablarles de nuestras bendiciones espirituales, y vamos a considerar primeramente el autor, vamos a considerar a Pablo un poquito, vamos a entender quién realmente era Pablo, llamado que Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía él? Perseguía a la iglesia. Esto lo puedes encontrar en tu estudio en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Ok? Vamos a estar viendo un poquito, porque para entender las escrituras tendremos que entender quién es cada persona, o sea, cuál era su nombre, qué era lo que él hacía verdaderamente, ¿verdad? Lo que él hacía. Entonces vamos a entender un poquito acá. Déjeme bajar esta parte de acá para que podamos entender bien lo que estamos estudiando. Ok. Ahora bien, tenemos a Pablo, que era Saulo de Tarso. Él perseguía a la iglesia, ya vimos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2, para que después se volviera el apóstol de los gentiles, que esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Un apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? ¿De los hombres? No, es por la voluntad de Dios. Su apostolado no fue por su propia decisión o elección. Esto lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Supo que fue por la gracia de Dios que había sido llamado en Efesios, capítulo 3, versículo 8. Y su encargo era anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese era el trabajo de él. Él era un hombre, un escriba, era un hombre muy sabio, tenía mucha sabiduría, pero tenía la sabiduría del mundo. En el momento que Dios lo llama como lo tira de su caballo, lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret. Perdón, y es en ese momento donde él se convierte, donde él, obviamente ustedes pueden leer la historia en la palabra de Dios, quedó ciego, es llevado a un lugar, allí viene un profeta de parte del Señor, le devuelve la vista al Señor y le da su asignatura, le dice: bueno, usted es lo que está llamado para hacer esto y esto, pero por causa de mi nombre usted va a ser perseguido, por causa de mi nombre usted va a pasar todos estos procesos, porque él antes en el mundo era el que perseguía a los cristianos y los mandaba a matar. Su trabajo lo trajo hasta Efesos, primero por un periodo corto, en Hechos 18, desde el 19 al 21, luego durante más de 2 años, uno de sus periodos más largos de servicio en un lugar. Esto está en Hechos 19, versículo 1 al 10. También se reunió con los ancianos de Efeso en Mileto, que esto está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 18. ¿Ok? Esto es una enseñanza para nosotras. Yo les exhorto, amadas guerreras del Señor, que por favor tomen la Biblia con ustedes y lean, estudien cada versículo que yo estoy dando aquí, porque usted tiene no solamente que escuchar lo que una persona dice, pero usted tiene que escudriñar las escrituras usted misma y tener la revelación que el Espíritu Santo quiere darle a usted. Escribiendo como embajador en cadenas, ahora, Pablo, en el tiempo en que Pablo escribió
en el tiempo en que Pablo escribió esta epístola, estaba esperando su juicio en Roma. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 1, Efesios 4, versículo 1 al 6 al 20. Esta epístola fue escrita en el mismo tiempo que los Colosenses, Filipenses y Filemón, aproximadamente entre el 60 y 62. Durante el breve periodo del tiempo descrito en Hechos 28, versículo 30 al 31. Ahora vamos a pensar un poco, ¿ok? Los santos que estaban en Efeso, los recipientes de esta carta eran llamados santos, ¿ok? La palabra santo significa uno que ha sido puesto aparte. Es relacionado con la palabra santificado, que significa puesto aparte. Todos los cristianos fueron llamados santos en el Nuevo Testamento, porque en Cristo Jesús incluso los pecadores más viles son santificados en su conversión. Cuando se convierten, cuando ya nosotros pasamos de la vida vieja a la vida nueva, nos convertimos en santos, santos separados para nuestro Dios, ¿ok? Los recipientes de esta carta fueron los hermanos que estaban en Efeso. Esto es puesto en cuestión por algunos, porque en algunos manuscritos en Efesios es omitido, ¿ok? En algunos escritos es omitido. Para un examen detallado de este asunto, usted puede ver el New Testament, el comentario expositivo de Efesios. O sea, para que usted aprenda un poquito más, usted también tiene los comentarios bíblicos que se nos dan para nosotros poder entender un poquito más. Yo más interesada estoy no tanto en que nosotras entendamos lo profundo de los comentarios o de lo que los teólogos dicen y cosas así, pero que entendamos un poquito más adentro por qué esa carta fue escrita, a quién fue escrita y qué tiene que ver con nosotros, ¿ok? Ahora dice también, en el otro versículo dice, y fieles en Cristo Jesús. Esto describe el carácter de aquellos santos que estaban en Efeso, eran fieles en Cristo Jesús, es decir, que ellos confiaron en Él para su salvación. Fueron fieles en otro sentido, que fueron dignos de confianza por estar firmes en la verdad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3 y el versículo 6, ¿ok? Sin embargo, más tarde fueron reprendidos por haber dejado su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 4 y 5 nos hablan de esta carta a los efesios y que dejaron su primer amor y fueron reprendidos. A estos santos fieles Pablo les da su acostumbrado saludo orando para que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo vengan sobre ellos. En el próximo verso, Pablo comienza a alabar a Dios por las bendiciones que tenemos en Cristo, que recuérdese que les dije, Cristo el ungido, lo cual nos lleva a el tema, las riquezas del creyente en Cristo, ¿ok? La fuente de nuestras bendiciones, las riquezas, vienen del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como fue revelado más tarde, vienen a nosotros como un resultado de las riquezas de, número 1, la gracia de Dios, Efesios 1, versículo 7. La gloria de Dios, Efesios 1, 18. Y la misericordia de Dios, Efesios 2, versículo 7. Como Santiago escribió, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. El alcance de nuestras bendiciones, que son riquezas, incluyen toda bendición espiritual, no solamente algunas, sino cada una.
Las bendiciones son espirituales en naturaleza, diferente a las muchas bendiciones que la nación de Israel tuvo bajo el antiguo, las cuales fueron materiales. La esfera de nuestras bendiciones, de nuestras riquezas, primero están en los lugares donde celestiales. En los lugares celestiales, una frase encontrada solamente en Efesios 1, 3, 2 y 6, 3 y 10 o 6 y 12, refiriéndose al reino espiritual como opuesto a lo físico. Segundo, están en Cristo. Ha sido contado y esta frase en Cristo aparece unas 27 veces en esta epístola, enfatizando que es solamente en Cristo que uno puede tener acceso a cada bendición espiritual. Ahora bien, tenemos un proceso en nuestra vida espiritual que estamos pasando por miserias, estamos pasando por derrotas, desgracia y muchas cosas. En la palabra de Dios nosotros aprendemos que la tentación, la palabra nos dice huir de la tentación, huir del diablo, de eso podemos huir, pero no podemos huir de los procesos que Dios tiene para nuestra vida, porque esos procesos son procesos donde nuestro carácter está siendo formado, donde nuestra fe está siendo, acrecentada, y esos procesos tenemos que pasarlos, y hasta que no los pasemos no podemos seguir al siguiente nivel. Pero al no conocer las riquezas en gloria que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, entonces siempre vamos a estar viviendo vidas errantes, como vagamundas en el mundo espiritual y en el natural, porque no sabemos que Dios nos ha entregado algo grandioso, las riquezas en gloria que Él tiene para nosotros. Ahora bien, nuestras posesiones espirituales en Cristo vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros lo primero que hacemos es orar. ¿Por qué? Por la sabiduría de Dios, para que nosotras podamos ejercer todo don perfecto que ha sido dado por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú ejerces el don perfecto que Dios ha dado a tu vida, tú vas a obtener la sabiduría y la inteligencia que viene de parte de Dios para tu vida, ¿ok? Entonces, nuestra posición espiritual en Cristo, porque somos resucitados y estamos sentados en el trono, reconciliados y puestos en el templo. O sea, nosotros fuimos reconciliados ¿con quién? Con nuestro Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora podemos estar sentadas en lugares celestiales, lugares espirituales, juntamente ¿con quién? Con Jesucristo, dice la palabra, y tener las riquezas en gloria que Él nos ha dado, ¿ok? Ahora, por fortaleza, con los versos 2 al 13 como paréntesis, ¿verdad? Nuestra responsabilidad en Cristo, caminar en unidad, eso lo vamos a encontrar en el libro de Efesios 4, del 1 al 16, y caminar en pureza en el libro de Efesios 4, 17, y capítulo 5, el versículo 17. No caminar como los otros gentiles, sino caminar en amor, ¿ok? Caminar como hijos de luz, caminar cuidadosamente, caminar en armonía, esposos y esposas, padres e hijos, amos y servidores, y caminar en victoria. Conclusión, en nuestras próximas lecciones vamos a estar aprendiendo mucho más, pero esto es lo que Dios quiere hablarnos en este día, amadas mujeres. Esto es solamente una introducción para poder entender realmente qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, qué es lo que Dios nos está hablando en el libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer un poquito, y esto creo que les va a ayudar a cada una de ustedes para entender un poquito más el libro de Efesios y lo que usted está estudiando. Acuérdense que a veces el estudiar es un poco duro cuando usted no está acostumbrada o cuando no tiene alguien que le pueda explicar. Entonces, esto es lo que estoy tratando de hacer en esta tarde,
explicándole a ustedes y al mismo tiempo yo voy estudiando la palabra de Dios y lo que Él quiere hablarnos. Ahora, vamos a entender un poquito el versículo completo, el capítulo completo, y vamos a seguir en esto. Ok, vamos a ver Efesios 1. Y si tomo una pausa un momentico es porque yo también estoy buscando en mi Biblia y estoy tratando de grabar esto y buscar en mi Biblia para que podamos entender todo, ¿ok? Ahora bien, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Él da su saludo, Él saluda de esta forma, declara paz sobre nuestras vidas, declara que todo está y que Él es apóstol, ya vimos, por medio de la voluntad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya vimos que nosotros tenemos esos lugares celestiales juntamente con Cristo y que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, que por esto nos otorgó dones espirituales, por esto nos enseñó a orar, por eso nosotras podemos ayunar y estar en oración, ¿ok? Para recibir esas bendiciones que ya son dadas a nosotras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, por su amor nos que predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, todo esto no ha sido porque usted y yo somos perfectas, no ha sido porque hacemos un montón de cosas para que Dios esté contento con nosotras, ha sido todo por pura gracia que Él nos ha escogido, nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos hemos podido sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿ok? Entonces aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Dios muchas veces hace las cosas que hace para que el hombre no reciba la gloria, sino la reciba Dios, ¿ok? Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, ¿ok? En Él tenemos que redención, ¿por medio de qué? Por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Esa es una bendición espiritual, que Él nos limpió con la sangre de Cristo, que Él nos hizo redimir, nos resucitó y perdonó nuestro pecado por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, o sea, en el madero, ¿ok? Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, Él nos dio a conocer. Todos sabemos y todas sabemos que Dios, nosotras no vinimos y escogimos a Dios y corrimos atrás de Él. Él nos escogió a nosotras y nos declaró el plan que tenía para nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso, nosotras como guerreras espirituales, como mujeres de Dios, no podemos estar sin ayunar, no podemos sin estar buscando la presencia de Dios ni nada, porque en esa presencia, en esos ayunos, en esas oraciones, en esa lectura de la palabra, es donde Dios nos revela el plan y la estrategia de oración que tiene para nosotros y lo que nosotros debemos hacer para ayudar a otras mujeres, ¿ok? Entonces dice acá, el cual se había propuesto en sí mismo, ya se había propuesto de antemano, antes de la fundación del mundo, que tú y que yo íbamos a estar en estos tiempos alabando su nombre y trabajando verdaderamente para su obra y siendo fortalecidas en Él, ¿ok? Entonces ahora dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces tenemos toda esta revelación hermosa, donde Dios ya nos ha predestinado, donde Él vino a nosotras, donde nosotros fuimos llamadas por su gracia, queridas hermanas. Quizás en tu vida fuiste alcohólica, drogadicta, mentirosa, adúltera, traicionera, o sea, cualquiera de las áreas que tú hayas pasado, Dios en su misericordia te tiene en el lugar donde tú estás hoy. Dios en su misericordia no nos vio como los hombres nos ven, porque los hombres nos ven por la apariencia de afuera o por cuánto dinero tenemos en el banco o porque cómo nos vestimos. Mas Cristo ve lo de adentro, Él vio nuestro corazón, Dios vio nuestro corazón. Y en su inmensa misericordia y en su inmenso amor dijo, tengo que dar lo que más me cuesta. Tengo que dar algo valioso para mí, para que muera por mis hijas, para que limpie su pecado y limpie su maldad. Y nos dio a su amado Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que es algo tan sobrenatural que muchas veces no le damos validez. Y por eso muchas veces dice que nos hemos alejado del primer amor. Porque cuando estábamos en el primer amor, íbamos, ayunábamos, no nos importaba, hablábamos de Cristo, hacíamos lo que teníamos que hacer y no nos importaba absolutamente lo que las personas dijeran. Y muchas de nosotras, las que estamos en este ayuno y las que están escuchando esta palabra, se han secado, se han enfriado y su primer amor ya no es su primer amor, sino que Dios es lo secundario o lo tercero en sus vidas. Pero Dios nos está enseñando en esta palabra del libro de Efesios que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él antes de la fundación del mundo ya tenía un plan perfecto para nosotras, amadas mujeres. Y ahora en el versículo 15 dice de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Una de las cosas que el Señor siempre nos exhorta a sus hijas y hijos es que busquemos sabiduría. Y que no busquemos la sabiduría del mundo, sino que busquemos la sabiduría de Dios, de lo alto, para poder tener el rema, la revelación en nuestro espíritu, o sea, los ríos de agua viva del Espíritu Santo, para poder entender cuáles son sus riquezas y qué es lo que Él quiere para nosotras mientras estamos aquí en la tierra. Muchas mujeres grandiosas y aman a Dios, poderosas en Dios,
pero tienen un problema de que no buscan la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios y viven vidas atadas, viven en matrimonios de abuso, viven en robo, en mentira, en muchas cosas, y son mujeres que aman a Dios, pero al no entender y no haber tenido la revelación dada por el Espíritu Santo, que se le alumbraran los ojos del entendimiento, siguen viviendo igualito que como estaban en el mundo, o muchas veces peor, pero diciendo que son cristianas. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento como guerreras espirituales, de aquellas mujeres que están metidas en la guerra, que estamos metidas aquí para ayudar a otras personas, que nosotras mismas tenemos que ser liberadas de todas las ataduras y todas las vendas mágicas que tenemos en nuestros ojos, que no nos permite ver la gloria de Dios, que no nos permite cautivar, ver el ámbito espiritual y ver las riquezas en gloria que Dios tiene para nosotras, porque cuando nosotras, amadas del Señor, vemos las riquezas en gloria que Dios tiene para nosotras, no vivimos quejándonos todo el tiempo, no vivimos declarando miseria todo el tiempo, no tengo, pobrecita de mí, ay, ¿quién me ayudará? Mírame el gusano que soy, o la cucaracha. No, Señor, usted como cuando tiene alumbrado los ojos del entendimiento por medio del Espíritu Santo, usted podrá ver que usted es una hija de un gran rey, usted podrá ver que usted todo lo que quiere le pide al Padre y Él, de acuerdo a sus riquezas en gloria, se lo dará en el tiempo señalado que Él tiene para usted, pero no vivirá siempre derrotada todo el tiempo. Hay un proceso, sí, hay un proceso que nosotras las mujeres pasamos con Dios para que nuestro carácter sea moldeado, para ser cepilladas, afiladas y purificadas más que el oro puro. Pero hay un momento donde ya ese proceso pasa. ¿Por qué quieres volver otra vez a ese proceso? Si ya Dios te sacó del proceso y tú misma, al no entender la voluntad de Dios para tu vida, te vuelves a meter en el mismo proceso. Es como el perro que vuelve a su vómito, porque el perro cuando vomita vuelve y da una vueltica por ahí y vuelve a su mismo vómito, y eso está en la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos ser como el perro que vuelve a su vómito. Si Dios ya te sacó de una situación, ya te sacó, gloria a Dios, sigue adelante, mira hacia adelante y ve las grandezas que Dios tiene para ti, pero no vuelvas otra vez atrás a hacer lo mismo. Hay mujeres que dicen, es que Dios no me ha hablado, es que yo estoy esperando. Claro, Dios no te ha hablado porque primeramente no conoces la palabra de Dios, no gastas tiempo en oración, no gastas tiempo en ayuno, entonces ¿cómo quiere que Dios te hable? Pero si quieres un profeta que venga y te diga, así dice Jehová. ¿Tú quieres saber cómo dice Jehová? Lee las Escrituras y métete con Dios y vas a tener la sabiduría más grandiosa y poderosa que pueda adquirir un ser humano. Amén. Seguimos. Ahora, versículo 20, y vamos terminando con esto, dice, esta fuerza opera en Cristo. Dijimos que Cristo es el ungido, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, todos estos siglos, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amada hermana, amada amiga del Señor, preciosa guerrera del Señor, Dios quiere hacer algo sobrenatural en su vida y en la vida no solamente suya, sino en la vida de sus generaciones. Pero usted tiene que llegar a un momento en su vida que usted dice, Señor, ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser igual, quiero algo diferente y voy a creer por algo diferente. Y yo hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, por medio de la sangre de Cristo, declaro que viene
un entendimiento, una sabiduría sin igual a tu vida, que tú nunca más serás igual, que tu sí será sí y que tu no será no, y que no volverás atrás de donde Dios ya te sacó, o de la situación donde Dios ya te sacó, o a las personas que Dios mismo ya sacó de tu vida, porque ahora tiene que venir un cambio radical a tu vida, y el cambio radical está en conocer la hermosa, preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, crecer juntamente con Jesucristo, crecer, que Él se haga vida, que se haga hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, para que podamos entender todo lo que Él quiere decirnos, hermanas. Y es la única manera de nosotras hacerlo, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero nosotras tenemos que permitirle a Él que haga esas cosas maravillosas en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor amado, tomamos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad infernal, en regiones, Señor amado, del Abadón, del Seol, del valle de sombra, de muerte, y en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que toda venda mágica cae de los ojos de cada hermana, de cada amiga, Señor, de cada persona, Señor, aunque nosotras estamos ministrando en el nombre de Jesús de Nazaret, y que hoy los ojos de sus entendimientos se abren para ver la verdad, y la verdad les hace libres, Señor amado. Que tu palabra, Señor amado, son como los ríos de agua viva de tu Espíritu Santo, y que cada una de nosotras, Señor, nos meteremos a lleno en la profundidad de tus aguas, Señor, para entender cuál es tu voluntad, cuáles son las estrategias y qué es realmente lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras generaciones, Señor amado. Padre, renunciamos a ser ignorantes de tu palabra. Renunciamos, Señor amado, a todo lo que nos ha tenido atadas, Dios del cielo, a todo lo que no nos deja ver tu gloria, Señor, a todo obstáculo, Padre amado, para orar, para ayunar, Señor, para leer tu palabra, para estar en intimidad contigo. Ahora renunciamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomamos, Señor, la posición de guerreras, tomamos la posición que tú nos has dado, Señor amado, para vencer toda obra de maldad en tu nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, y declaramos tu gloria y tu poder en este primer día de ayuno, Padre, y declaramos, Señor, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que más poderoso eres tú que estás con nosotros que lo que está en el mundo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Amén y amén.